muy resumidamente, o sea, aquí podemos hablar de los principios de lealtad y licitud, que nos llevan a tratar un dato personal siempre que tengamos un respaldo detrás, ya sea con el consentimiento, una de las bases jurídicas que propone el RGPD, o ya sea mediante porque es necesario para la formalización de un contrato, etcétera. Pero aquí tenemos muchos otros que quizás se nos escapan, como por ejemplo el de minimización, que es que si podemos tratar o si podemos conseguir algo tratando menos datos de los que podemos pedir, ¿por qué pedir más? ¿No? Y eso lo vemos muy reflejado en los formularios que tenemos de solicitud de registro, para formar parte de una iniciativa, para suscribirnos a algo, que quizá vemos que hay algunos campos que son obligatorios, pero quizá nos ponen campos obligatorios de más. Claro, ahí tenemos que hacer un poco la labor de decir, ostras, ¿realmente necesitáis estos datos? ¿Para qué los necesitáis? Luego estáis informando de lo que vais a hacer. O sea, el tratamiento va a ser transparente, que es otro de los principios. Y luego, ¿hasta cuándo vais a conservar estos datos? Respetando el principio de conservación. Para hacer hilvanar un poco lo que es los principios que tenemos que tener en cuenta, ¿eh? El reglamento marcó un antes y un después, obviamente. Antes, el contexto que teníamos con la LOPD del 99 era de un mero cumplimiento. Teníamos unos simples niveles de seguridad según el tipo de datos que tú tratabas, si fuera un nivel bajo, medio, alto, y a eso se implantaban una serie de medidas y eran esas, y si lo tenías un check, cumplías y todos felices. Pero el panorama ha cambiado mucho desde el reglamento. Yo sí que he observado un cambio de paradigma absoluto. Ahora tenemos que ser capaces de demostrar que cumplimos. Ya. Y el ser capaces de demostrar, es cierto que vemos muchas empresas que cumplen y cumplen principalmente para evitar sanciones, para evitar daños reputacionales, pero yo desde dentro lo estoy viviendo como que realmente se está implantando una nueva cultura de cumplimiento normativo. Porque además no interesa ya simplemente evitar un daño reputacional o evitar la sanción de turno, sino que ya incluso nos interesa utilizar la privacidad como un argumento más de venta. Formación y concienciación. A mí me parece un punto súper clave, ¿no? En el sentido de, y no la formación o concienciación de el artículo 5 del RGPD, se van a desconectar al minuto cero, Claro. obviamente. O sea, tienes que hablar llano, tienes que hablar simple, tienes que tener esa skill, esa habilidad de hacerte entender. Y eso me parece una habilidad súper clave en un abogado de protección de datos, el hacerte entender, el hacerte saber hablar no solo con la gente legal, tienes que saberte hablar pues con la persona de producto, con la persona de marketing, con cualquier persona dentro de la organización y hacerle llegar los mensajes clave de que entienda de qué va esto de la protección de datos. Creo que hay un punto clave que sí que tenemos que tener en cuenta y es acercar a las áreas. Es decir, Bueno, aunque tú conciencies mucho, hagas cursos, sepas, creo que es clave la cercanía del DPO o de la oficina DPO. ¿Y cómo consigues esta cercanía? Pues estando presente y que te tengan en su día a día. Por ejemplo, una táctica que funciona mucho es la creación de comités o foros periódicos en la compañía. Es decir, imaginaros, crear foros de negocio donde distintas áreas acudan 2, 3 veces al año y donde el DPO o el responsable de privacidad cuente qué se está haciendo, qué proyectos se están haciendo a cabo, que les haga partícipes. pero quizá también tenemos que apuntar a alta dirección, ¿no? A los consejos de administración, a los directores, a esta gente a la que se reporta hacia arriba, pero cuando se reporta hacia arriba que sea con una orientación o que sea con un mensaje claro, que sea que nosotros podemos aportar un valor en esa materia, que no es únicamente una función reactiva, sino que puede ser algo proactivo. Y ahí pues ya me voy de protección de datos incluso y hablo más de compliance en sentido amplio, hablando de herramientas de gestión de cumplimiento, de hacer reporting, de que vean los KPIs, lo que ha supuesto esto para la compañía, aplicando pues, ciertos principios o asegurando ciertos cumplimientos en todos los procesos que tiene por dentro. Y que si ese consejo es capaz de transmitir ese mensaje hacia abajo, no tanto como forma de obligación de que se cumpla, sino en forma de necesidad para ir un poco alineados con la estrategia de la compañía. Tú no puedes irle a alguien de producto o a alguien de tecnología o a decirle la ley dice los 40.000 artículos, no.
ideas claras, concretas, qué es lo que exige la norma, ser capaz de traducir eso a un lenguaje que entienda esa persona y sobre todo también entender cuál es tu interlocutor. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, ya no solo entender tu interlocutor, sino ir más allá, o sea, entender en qué empresa estás trabajando, cuál es Ujú. tu producto, cuál es tu servicio. em, y entonces con todo esto y tu interlocutor, tener esas skills para ser capaces de hablar. Es decir, si tú estás en una empresa tecnológica, para mí es básico que tengas un mínimo de lógica, de cómo la lógica de programación, Ujú. un poco de la tecnología que hay detrás, porque es que si no, hay una distancia entre lo que tú lees en una norma y quieres intentar aplicar a lo que ese ingeniero ve en su día a día. Sí que añadiría ciertas habilidades sociales y creativas. Es decir, Ah, muy bueno. no ser ya simplemente el típico abogado que revisa los contratos y supervisa el cumplimiento normativo, sino que Ujú. sea un abogado que tenga habilidades creativas cuando tiene un problema que no se pare simplemente al final. Para bien o para mal, la normativa de protección de datos nos deja cierta capacidad de acción. Entonces, también tienes que trabajar un poco en esa creatividad, cómo puedes salir de un determinado problema. Yo lo que veo por mi experiencia es que los abogados jóvenes que acaban de salir de la carrera normalmente apuntan a el artículo 2 te dice tal, el artículo 3 te dice pascual, pero aquí lo Ujú. relevante es intentar atesorar un poco eso, ¿no? La esencia de la norma y ese bagaje que vas adquiriendo a base de experiencia y de formación. Por eso es importante también tener una formación muy sólida en tanto en protección de datos como en derecho más amplio, pero también en materia de las tecnologías que estamos viendo, porque quizá el día de mañana tienes que responder a ciertas preguntas sobre una tecnología que está apareciendo nuevamente y que es una tecnología emergente de la que no se ha hablado todavía demasiado, pero que te empiezan a preguntar cómo podría encajar esto con la normativa. Y la vocación del RGPD precisamente es intentar ser lo suficientemente maleable para poder encajar ante todos los supuestos posibles, pero ya veremos en el futuro si eso es posible o no. A mí me parece que la posición del abogado ya no es simplemente limitarse a un estricto cumplimiento normativo y no salir de su departamento, sino que al final estamos evolucionando de una manera que en breve vamos a ser un punto clave dentro de cualquier empresa. El abogado que sea capaz de saber regular tecnología, datos, inteligencia artificial, al final va a tener una posición clave dentro de cualquier organización, no me cabe duda, ¿eh? Al final, en cualquier operación de tratamiento automatizado a día de hoy es que se utilizan datos personales. Entonces, ocupes la posición que ocupes dentro de una organización, vas a tener que lidiar con estos datos, vas a tener que saber cómo tratarlos. Es que habrá 1000 puntos de interconexión y de intersección, además de con otras normativas, con otros sistemas que puedan aparecer en el futuro. Ya estamos viendo que en la propuesta de reglamento de inteligencia artificial y otras propuestas de reglamento que van apareciendo dentro de la escalada normativa de la Unión Europea, pues siempre hay conexiones con el RGPD. Eso Ahí es. tendremos que ver también cómo navegamos esa confluencia, ¿no?, de normativas y cómo ponemos un poco en claro qué nos aplica, qué nos deja de aplicar. Pero ¿cómo proteges ese core de tu compañía? Un primer punto quizá es poner en aplicación la normativa de protección de datos y aunar la experiencia y el conocimiento que necesitas dentro de la compañía para ser valioso y para poder explotar debidamente y sin riesgo, además, pues todo lo que pueda conllevar. Tener en cuenta muchos factores porque al final tienes que realizar ese análisis en un periodo de tiempo récord. Al final, las horas que proporciona el reglamento no son, la verdad, no te da para mucho al final, son pocas horas y tú tienes que conseguir informes periciales, realizar un análisis, pero no me parece que sea lo más crítico a lo que se puede afrontar un DPO como tal. A mí me parece que el DPO sí que puede llevar a cabo una buena labor en cuanto a inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque al final las funciones que el reglamento de inteligencia artificial
te obligan, son funciones que el DPO ya ha cometido. Por ejemplo, ya estamos acostumbrados a hacer evaluaciones de impacto. Ese análisis que tienes que hacer de los sistemas de IA, ya estás acostumbrado a hacerlo. O sea, al final creo que son funciones y son análisis muy similares. Entonces, si alguien dentro de la organización tiene que llevar a cabo este nuevo cometido, me parece que el DPO sí que podría tener ahí un buen encaje.